En el altar se cumple de nuevo el sacrificio. Jesús vuelve a donarse, es víctima de amor. Mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él respondió: «Mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 27 al 28. Quien escucha y guarda la palabra de Dios entenderá perfectamente el misterio del Salvador y cumplirá muy bien su misión. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 14 de octubre, año 2017. Una de las grandes enseñanzas de la Santa Biblia está como en dos verbos fundamentales para una buena espiritualidad, para cumplir perfectamente la misión, para vivir una vocación al servicio de Dios y de los hermanos. Hay dos verbos que ruedan a lo largo de la Escritura, que es el verbo escuchar y el verbo guardar. Cuando Moisés comenzó a anunciar los mensajes del Padre Celestial, inició tomando ese mismo verbo: escucha, pueblo de Israel, amarás a Dios, amarás a los demás, te amarás a ti mismo. ¿Cómo se logra la propuesta de Dios en la vida de un ser humano? El buen secreto está en ese verbo, porque el verbo escuchar tiene dos dimensiones. La primera es escuchar con mucha atención el mensaje que la persona está recibiendo. Y el segundo es obedecer al mensaje que la persona recibió. Cuando las dos cosas coinciden en la vida espiritual, las personas escuchamos la palabra de Dios y las ponemos en práctica, el resultado es la perfección de cada persona, la santidad de vida, el éxito de la misión, el buen ejemplo para los demás. Una persona que llama mucho la atención en la actualidad es el Santo Padre Francisco. En el Papa se puede dibujar perfectamente ese modelo del que escucha y medita profundamente la palabra de Dios, y el buen ejemplo y el sentido del Santo Padre Francisco, su pobreza, su humildad, su dedicación, su entereza, su capacidad de practicar la caridad y la misericordia de los demás, el sentido común, la capacidad altruista que tiene el mismo Papa. Y uno podría como atreverse a decir: en el Papa se cumple
esos dos requisitos que Jesús de Nazaret nos pide a todos. Dichoso aquel que escucha la palabra y la cumple. Dichosa aquella persona que entienda que el gran secreto de una buena vida cristiana y el gran secreto para el éxito de una misión en una iglesia es el trabajo por escuchar la palabra y guardarla en el corazón como recomienda la Biblia, poniéndola en práctica. Existe el Evangelio de Lucas en la Santa Biblia. Y según San Lucas hay una cantidad de enseñanzas de la Santísima Virgen María en cuanto al arte de escuchar la palabra y de ponerla en práctica. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 26, la Santísima Virgen María deja en la historia esa frase lapidaria: hágase en mí según tu palabra. También en el versículo 39 del mismo capítulo 1, dichosa aquella que creyó. Como saber reconocer la palabra de Dios en una visita y en tantos hechos de la vida, y ese es el caso de la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. El versículo 46 de ese mismo Evangelio, que es el Magnificat, es como reconocer la palabra en la historia y producir un cántico de esperanza para la misma humanidad. Y en el capítulo 2 de ese Evangelio de Lucas, de los versos 1 al 20, hay otra gran enseñanza que habla de que ella meditaba todas esas cosas en el corazón. Los marginados acogen la palabra de Dios, los pobres acogen la palabra de Dios, los enfermos acogen la palabra de Dios, los limitados le creen a la palabra de Dios y la guardan en su propio corazón. El cántico de Simeón y la intervención de Ana, una espada atravesará su alma. Es como acoger y encarnar la palabra en la vida y convertirse en signo de contradicción. Y termina ese Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versos 39 en adelante, dándonos una lección más. A los 12 años, Jesús en el templo. Y le dice a su madre: ¿no sabían que tengo que estar en las cosas de mi Padre? Ellos en el momento no comprenden la palabra, pero después la van a entender como para Cristo es tan importante la palabra de su Padre y cumplir la misión que Él le encomendó. Y el Evangelio de hoy, entonces una mujer admira tanto a Jesús de Nazaret, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron, y el Maestro nos deja la gran lección para la vida. Dichosa será aquella persona que escuche la palabra de Dios y se acostumbre a ponerla en práctica.